Bienvenidos otra vez a CAS para aprender con alegría. Vamos a empezar hoy día con nuestro curso de personal social y nuestro tema de hoy, el rol de la mujer en la historia. Sí, vamos a ver entonces en personal social a descubrir qué hacían las mujeres hace muchos años atrás. Para esto te presento nuestra meta, que es explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia del Perú. Para esto vamos a empezar observando las siguientes imágenes. En la imagen de la izquierda es algo hecho, representado hace muchos años. ¿Qué creen que sean estas tres personas? ¿Serán mujeres? Tienen el cabello largo. ¿Qué están haciendo con los hilos, con las lanas? ¿Qué crees que están haciendo? Recuerda, esto dice que es una representación textil de Chancay. Muñecas Chancay o almohadas y muñecas del textil Chancay. ¿Cuándo fue hecho? En el año 1300 a 1500, justo hasta que llegaron los españoles. ¿Dónde se encuentra esto? En el Museo Larco, en Mujeres del Pasado en Voces del Presente. A la derecha está una fotografía de una mujer llamada Micaela Bastidas, heroína de la independencia del Perú. Este es de la fuente de RPP. Ahora que has observado ambas imágenes y leído un poco de la descripción, vas a responder tres preguntas. Número 1. ¿Qué representan las imágenes? ¿A qué época de nuestro Perú nos transportan? ¿Ambas serán representaciones de una misma época? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres de esa época? ¿Serán suficientes estas imágenes para saber el rol que desempeñaban las mujeres en sus respectivas épocas? ¿Por qué? ¿Dónde podríamos encontrar más información para saberlo? ¿En qué libros? ¿Libros de biología? Claro que no. En libros de historia podemos encontrar más información. ¿Cómo eran las mujeres? Estas tres preguntas son solamente de introducción para someternos más a este tema y profundizar más. Ahora sí, vamos a pasar a leer algo más de información para poder analizarlo, que se llama El rol de las mujeres a través de la historia. Lee la información de la ficha, considerando las siguientes recomendaciones. Busca un lugar cómodo y tranquilo. Recuerda, si tienes alguna dificultad, puedes pedir ayuda a algún familiar. Puedes leer 2 veces el texto, que se llama El rol de la mujer a través de la historia. Puedes poner pausa en el video y leerlo con calma. Voy a leerlo también yo. La mujer hace miles de años. La mujer andina de hace miles de años desempeñó un rol importante en el desarrollo de su pueblo. Se sabe que impulsaron la domesticación de las plantas y gracias a eso apareció la agricultura. También se les reconoce como expertas textileras y curanderas con gran sabiduría del cuerpo humano y la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, se descubrió la tumba de la señora de Cao. Allí se encontraron
los restos de una joven mujer gobernante de mucha importancia política y religiosa, que vivió entre el siglo IV y V después de Cristo, o sea, en los años 500-600. Sin embargo, estos casos se atribuían a mujeres de la nobleza de ese entonces. Aquí está, mira, esta es la mujer andina, la señora de Cao, una gobernante del antiguo Perú. Estamos viendo entonces que también gracias a la mujer se domesticaron algunas cosas como las plantas y apareció la agricultura. O sea, empezaron a sembrar y a sembrar y a sembrar. Ahora vamos a ver mujeres en la civilización inca, o sea, en el siglo XII a XV. Años más tarde, aproximadamente en el siglo XV, en el estado inca, las mujeres del pueblo se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Las investigaciones señalan que más de la mitad de las tareas familiares en el campo estaban en manos de las campesinas, incluyendo la siembra, el cultivo, la cosecha, la selección y la conservación de las semillas, además del cuidado de los animales. Estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas y nadie podría transgredir estas costumbres. Profesor, si las mujeres sembraban, cultivaban, cosechaban, entonces, ¿qué hacían los hombres? Los hombres se encargaban de las construcciones. Sí, de muchas construcciones, como el Machu Picchu. Cargar la piedra, ingeniería, evolucionaron para la ingeniería civil para construir esas casas, las piedras, los ángulos y todas esas cosas. Sin embargo, en la narrativa indígena existen evidencias de la existencia de la mujer luchadora, jefa de su territorio, libre y osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder. Varios hechos indican que en la época incaica el privilegio del mando y de la autoridad no fue exclusivo del hombre. Como pueden ver entonces en la civilización inca, que es de nuestro país, vemos ahí a las mujeres trabajando en la agricultura. Pero también dice que las mujeres eran luchadoras. También podrían ejercer el mando de los ejércitos y el poder. ¿Quieres seguir avanzando los años en la historia? Vamos a la tercera parte de la lectura. La mujer con la llegada de los españoles en el siglo XVI. La mezcla cultural originada con la llegada de los españoles al Perú asigna a la mujer más de un solo rol. En esta época se introduce el patriarcado entre las familias indígenas, es decir, la autoridad de todo grupo o familia estaba reservada solo para los hombres. Las mujeres indígenas se dedicaban a trabajar en las casas de los españoles. A ellas les asignaban exclusivamente las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Asimismo, algunas mujeres que ingresaron al círculo de los conquistadores o eran descendientes directas del Inca, bajo la protección de las familias españolas, recibieron enseñanza de lectura, trabajo manual y moralidad. Pero también algunas mujeres de la clase social alta
tuvieron participación en la vida económica, eso sí, bajo el previo consentimiento de su cónyuge. No obstante, años más tarde, mujeres y hombres cansados de la opresión española emprendieron la lucha por su liberación, dejándose ver claros ejemplos de la participación de la mujer peruana en este proceso. Mencionamos aquí a doña Micaela Bastidas, al lado de su esposo. Ella le brindó su apoyo en la lucha por la independencia. Micaela Bastida, además de ser madre y esposa, tuvo un importante papel en este momento histórico. Aquí entonces ya está hablando de Micaela Bastidas. ¿En qué siglo fue? Mira, fue en el siglo XVI, en los primeros años cuando llegaron los españoles al Perú y nosotros queríamos independizarnos, cuando se fundó Lima y más adelante. Y ya recuerdan que antes nos estaban preguntando el rol que asumían estas imágenes. También nos preguntaba, ¿ambas serán representaciones de una misma época? Ya sabes que Micaela Bastida es del siglo XVI y esta imagen es del siglo XIV, XV. Casi igual, pero cumplían un rol diferente. Ella luchó por la libertad. Ahora que ya hemos terminado de leer toda la lectura, vamos a ver el siguiente cuadro. Vamos a completar la información. Recuerda que hemos leído 3 partes. La mujer en el antiguo Perú, en la época incaica y en la época de la conquista. ¿A qué actividades se dedicaron las mujeres del pueblo? En el antiguo Perú, ¿a qué se dedicaban? Aquí está, en el antiguo Perú, ¿a qué se dedicaban? A la agricultura, eran expertas en la textilería, también eran curanderas. En la época incaica se dedicaban también a la siembra, al cultivo y a la cosecha. Eran campesinas, pero también eran luchadoras y ejercían el mando en el ejército y el poder. Mientras que en la llegada de los españoles, en la conquista, se les asignaba exclusivamente la tarea doméstica y el cuidado de sus hijos. Y algunas mujeres que ingresaron al círculo de los conquistadores eran descendientes directas del Inca, bajo la protección de las familias españolas. Así como esta pregunta lo busqué en cada párrafo, ahora tú también vas a buscar esta segunda pregunta. ¿Estas actividades eran exclusivas para las mujeres o las compartían con los hombres? En el antiguo Perú era exclusivo de las mujeres. En la época incaica, algunas cosas sí eran exclusivamente de las mujeres, pero también eran luchadoras, también eran jefes del ejército, y ahí sí también los hombres hacían eso. Mientras que en la época de la conquista, ahí sí, era una tarea doméstica y el cuidado de los hijos. Algunas pertenecían a la familia de la nobleza por tener descendencia. Según las investigaciones actuales, ¿qué otro papel asumieron algunas mujeres? Ojo, recuerden que en el antiguo Perú las mujeres se dedicaban a la agricultura, eran expertas en la textilería, pero habían excepciones. Por ejemplo, había una excepción sobre la mujer del Cao. Aquí también habían mujeres gobernantes. Aquí también habían mujeres de la nobleza. Habían excepciones. Ahora que ya has leído y completado ese cuadro, observa las partes en el texto donde aparece la palabra siglo y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Primera pregunta, ¿a qué crees que se refiere esta palabra? ¿Cuándo se utiliza la palabra siglo? ¿Qué significará la palabra siglo? ¿Cuándo la utilizamos? Segunda pregunta, ¿sabes cómo se llaman los números que acompañan a los siglos? Esos números que acompañan a los siglos, ¿son números latinos
¿Inglés, griego o romanos? ¿Cuántos años dura un siglo? ¿10 años, 100 años, 1000 años? ¿Cuánto crees tú? Recuerda que 10 años se llama décadas y 1000 años es un milenio. Entonces, ¿cuánto durará un siglo? Para esto te voy a ayudar. ¿Sabías que un siglo es una unidad de medida del tiempo equivalente a 100 años? Es usada por los historiadores u otras personas para señalar las fechas de los acontecimientos de periodos que se extendían por más de un año. En este caso, 100. Los siglos se representan en números romanos. Actualmente nos encontramos en el siglo XXI. Recuerda que la X vale 10, otra X vale 10, ya van 20. Y la Y vale 1, 21. Entonces, un siglo es igual a 100 años, no te olvides. Entonces, 5 siglos, ¿cuántos años son? Son 500. 10 siglos son 1000. 15 siglos son 1500, que es el año, el siglo donde casi llegaban los españoles. La conquista, diré. Seguimos investigando y vamos a hablar en familia. Por eso te invitamos a recoger información a partir de las vivencias de algunas mujeres de tu familia. Por ejemplo, vas a poner una mujer, familiar 1 y familiar 2. Esa información es a partir de las vivencias que hay de algunas mujeres de tu familia. Por ejemplo, ¿qué actividades realizaba diariamente en casa? Puedes poner aquí a tu mamita, a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, una tía lejana. Puedes poner acá el nombre. Familiar 1, mamita. Familiar 2, tía. Y le preguntas, ¿qué actividades realizan diariamente en casa? Ahí te van a contar. No creo que hagan lo mismo. Puede ser que sean igual, pero puede ser que sea diferente. Puedes preguntar a una tía que trabaja, a una tía que está en casa. Depende de ti. Segunda pregunta. ¿Te desempeñabas en algún trabajo fuera de casa? ¿Qué realizabas? Pregúntale si antes ha trabajado fuera de casa. Si lo ha hecho, ¿qué trabajo era? Puedes poner uno de sus trabajos, de limpieza, cocinera, abogada, policía, arquitecta, quizás. Luego le dices, ¿las mujeres y hombres realizaban o compartían algunas actividades? ¿Cuáles? Por ejemplo, si tu mamá trabaja de cocinera, pregúntale si también habían hombres cocineros y mujeres que trabajaban en la misma actividad, compartían la misma actividad. O profesores, había profesora y profesor, o policías. Pregúntale si donde trabajaba habían varones que son policías y mujeres que son policías. En el trabajo que ellos hacían. Si tenían jefes, policías, o solamente jefas, no sé, pregúntales. Ellas te van a contar cómo era en su trabajo. Puedes realizar estas preguntas a lo que te decía, ¿no? A tu abuelita o conversar con otro familiar, de preferencia que sea mayor de edad. No te olvides que tiene que ser mujer, ¿eh? Eso es muy importante. Estas tienes que ser a mujeres. Seguimos. Ahora, ¿sabías que para recoger información que te permita saber más sobre algún tema de interés o investigación, es necesario apoyarse de algunas preguntas? Estas pueden ser: ¿qué tan cierta es la información que nos brinda? ¿Quién es la autora o el autor? ¿Qué ideas aporta al tema? ¿La información que aporta es suficiente? Entonces, el rol de la mujer a través de la historia. Antes, ¿cómo era el rol de la mujer antes? Ahora, ¿cómo es el rol de la mujer? ¿Qué ha cambiado en nuestro país, en el Perú? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era después? Seguimos. Podemos decir que antes
¿Existió la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Por qué? Aquí te está preguntando si nosotros podemos decir que antes habían los derechos o no. ¿Habían mujeres que también tenían poder? Según lo que hemos leído, ¿sí o no? Segundo, ¿podemos decir que ahora existe la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? En una cierta medida sí existe, pero algunas familias o hombres machistas están quitando estos derechos y oportunidades. Y lamentablemente no solamente los hombres machistas, sino las mujeres, que también son machistas, que piensan que hay cosas para hombres y cosas para mujeres. Esto está debilitando a que sea equitativo los roles y las oportunidades entre hombres y mujeres. Seguimos aprendiendo en familia. Comparte con tu familia algunas ideas sobre el rol que desempeñó la mujer en el antiguo Perú. Preséntales tu tabla con las ideas sobre los cambios en el rol de la mujer a través de la historia. Coméntales sobre cómo se representan los años en la historia, es decir, algunas veces a través de siglos. Averigua en qué siglo nacieron tus padres y tus abuelitos. Escribe un reto para que tu familia y tú se comprometan a seguir buscando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en mi familia, mujeres y hombres nos respetamos y compartimos las responsabilidades para vivir en armonía. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerda la meta de la actividad, explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Luego responde qué me pareció más importante en la actividad, qué dificultades tuve y cómo las superé. Para esto tienes que estar muy atento a lo que hemos aprendido el día de hoy. No te olvides explicar tu meta, los cambios que ha tenido la mujer en el Perú. Luego, ya sabes, con sinceridad vas a marcar los criterios de evaluación, si cumpliste o necesitas apoyo. También puedes conversar con tus profesores y dibujar en tu cuaderno u hoja de reuso. Hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por ver el video. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Hasta mañana.